Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, inversores. El día de hoy veremos indicadores financieros y ratios muy importantes para la valoración de empresas. Sobre todo porque son realmente usados por inversores profesionales dentro de la infinidad de ratios de valoración que existen y de indicadores financieros que existen. Bueno, estos son los conocidos como EBIT, perdón, el EBIT, el EBITDA, el Enterprise Value, perdón, no tengo problemas aquí con este lapicero, el Enterprise Value. Tenemos también el ratio EV/EBITDA y el ratio de apalancamiento de deuda neta sobre EBITDA. Entonces vamos a ver estos 5 conceptos. Perfecto. Empecemos con el EBIT. Nosotros tenemos el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero, ¿verdad? ¿No? En el estado de resultados pues vemos pérdidas o ganancias de la empresa. En el estado de resultados, de manera general, nosotros vemos las ventas. Las ventas que están relacionadas pues con el giro de la empresa. Tenemos también los costos de ventas, ¿no? Entonces, al restarle los costos de ventas a las ventas, nosotros vamos a tener la utilidad bruta, ¿no? La utilidad bruta. Si a esta utilidad bruta le restamos los gastos de ventas, le vamos a tener nosotros aquí la utilidad operativa. Y esta utilidad operativa es nuestro famoso EBIT, ¿no? Los earnings before interest and taxes. Perfecto. Entonces, para referencia, como referencia, vamos a ver. Empresas como Visa, Mastercard, Moody's, por ejemplo, empresas muy grandes, muy importantes, tienen EBIT, márgenes EBIT de alrededor del 50%. Son márgenes muy altos, considerando que el mercado, a través de el S&P 500, el famoso índice de la bolsa norteamericana, tiene márgenes EBIT de tan solo alrededor del 10 o el 12%. Entonces vemos cuán importante y cuánta diferencia hay, ¿no? En cuestión de márgenes EBIT entre el mercado y estas excelentes empresas como son Visa, Mastercard y Moody's. Bueno, el tema es que nosotros buscamos que el EBIT sea de todas maneras lo más alto posible y sobre todo que sea constante en el tiempo, que no tenga grandes fluctuaciones a través de los años, que tampoco se vean afectadas por las crisis del mercado, ¿no? Con esto pues vamos a excluir a las materias primas, que además de la ciclicidad se ven afectadas por sus requerimientos de CAPEX altos, ¿no? Tienen grandes reinversiones muy, muy altas. Otro ejemplo muy, muy bueno es Microsoft, ¿no? Nosotros pues todos conocemos Microsoft, perdón, vamos a volver a escribir esto aquí. Todos conocemos a Microsoft, es un empresón. Microsoft. Pues Microsoft es un buen ejemplo.
tiene EBIT altos. Antes del COVID, previo al COVID, tenía márgenes EBIT del 34%, ¿no? Y en el mismo COVID, pues llegó hasta el 37% de márgenes EBIT, ¿no? Entonces aquí vemos que este es un tipo de empresa pues que no le afectan las crisis del mercado, porque al final, siendo una crisis sanitaria, igual afecta al mercado, como lo vimos todos, y es prácticamente constante en el tiempo, está alrededor del 30%, ¿no? Ni siquiera en la misma época del COVID bajó, sino que en lugar de eso subió. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Son empresas grandes que tienen una ventaja competitiva, que tienen un producto muy bueno, que tienen un pricing power, como se le conoce, que pueden subir los precios si es necesario y que la gente en realidad los va a seguir usando. ¿Por qué? Porque son algo esencial y muy importante en su desempeño tanto profesional como en su vida cotidiana. Van a seguir utilizándolo, es prácticamente un monopolio. Entonces es una empresa pues que no tiene ciclicidad, no le afectan las crisis del mercado y su requerimiento de CAPEX o de y reinversión es muy pequeño, ¿no? En comparación pues con las grandes empresas de materias primas, pues las mineras, ¿no? De oro, de cobre, ¿no? Las polimetálicas, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. Veamos ahora, perdón, veamos ahora el EBITDA. El EBITDA. Bueno, el EBITDA es Earnings Before Interest, Taxes, y se le suma la depreciación y la amortización. Depreciation and amortization. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtenemos el EBITDA? El EBITDA es muy sencillo. El EBITDA es la suma del EBIT más la depreciación y amortización, que la obtenemos también de los estados financieros. Está indicada en los estados financieros, ¿no? Tanto EBIT como EBITDA nos sirven para comparar el corazón, el núcleo de producción de ingresos de dos empresas similares. Y por supuesto, la idea de inclinarse hacia aquella que tenga un mayor margen EBIT o EBITDA, ¿no? Claro está que lo importante también es que al final la empresa pues tenga un mayor beneficio por acción, el conocido como EPS o BPA en español, que lo vimos pues en el video anterior, ¿no? Y siguiendo con el ejemplo de Microsoft, su EBITDA también estuvo antes de pandemia en el 2019 en alrededor del 43%, ¿no? E incluso en el 2020, en medio de la pandemia, llegó al 46%, ¿no? Entonces, podemos ahí tener una referencia, ¿no? Veamos ahora el Enterprise Value. El Enterprise Value es el valor de la empresa en español, ¿no? El Enterprise Value tiene como fórmula general la capitalización del mercado, ¿no? Más la deuda menos la caja, ¿no? Ya sabemos que la capitalización del mercado es el número de acciones por su cotización, por la cotización. Y la deuda y la caja la vemos en los estados financieros, pues en el balance general, pues, ¿no? En el balance general
lo encontramos. Es un indicador que nos sirve para calcular el ratio de valoración EV/EBITDA, ¿no? Al final este Enterprise Value nos va a servir pues para conocer el famosísimo EV/EBITDA, ¿no? Que es muy usado junto con el PER que vimos en el video anterior y con el Free Cash Flow, que es Price Free Cash Flow, ¿no? Aquí es EBITDA, es una D, ¿no? Entonces estos tres ratios de valorización son los principalmente usados, ¿no? Son múltiplos de valoración muy usados, ¿no? Mediante el método de comparables, ¿no? Pues a ver, algunos ejemplos, ¿no? Simplemente para tenerlo como referencia. Para empresas que tienen crecimiento entre el 20 y el 30%, ¿no? De crecimiento hablamos crecimiento de EPS o BPA, como lo conocemos, ¿no? Beneficio por acción, earnings per share, ¿no? Se puede exigir, cuando valora, se pueden exigir ratios de valoración o múltiplos de valoración EV/EBITDA de alrededor de 25 veces, más o menos, ¿no? 25 veces. ¿No? Y para otro tipo de empresas, pues que puedan crecer de repente un poco menos, ¿no? No sé, digamos entre 10 y el 20%, pues el múltiplo de valoración EV/EBITDA exigible debería ser de alrededor de 18 veces beneficio, ¿no? Claro, esto va a depender mucho del tipo de compañía, de las ventajas competitivas que tengan, el pricing power, del equipo de gestión que tiene atrás la empresa, y por supuesto de los beneficios por acción, pues, ¿no? Sus planes de crecimiento, ¿no? Es muy importante conocer la empresa antes de invertir, ¿no? Un dato importante al momento de evaluar empresas es su nivel de endeudamiento respecto a la generación del negocio en sí mismo, ¿no? Entonces ya hemos visto nosotros que la generación del negocio está en el EBIT, que es el margen operativo, o bueno, la utilidad operativa, en el EBITDA, que es el EBIT, más la depreciación y amortización, y por supuesto, y en última instancia, en el EPS, en el beneficio por acción, ¿no? Entonces, para conocer su nivel de endeudamiento, nosotros tenemos la deuda neta sobre el EBITDA. Es un ratio muy usado, ¿no? Y muy importante, que nos permite establecer si una deuda está muy endeudada, poco endeudada, o simplemente no está endeudada, o si en lugar de tener deuda tiene caja, ¿no? Es muy importante. Claro que es también importante que las empresas tengan cierto nivel de deuda para que puedan beneficiar, pues, del tema de reducir de reducir el tema fiscal, ¿no? De pagar menos impuestos. Pero es cuestión de cada empresa. Este ratio, pues, es muy importante también porque nos ayuda a alejarnos de las empresas con problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos evaluando empresas cíclicas, ¿no? Es peligroso que estas empresas cíclicas tengan un ratio de apalancamiento, un ratio de deuda neta EBITDA de alrededor de 1.5, ¿no?
si son cíclicas, ¿no? Sin embargo, para empresas que son consolidadas o estables, podemos encontrar que este ratio puede llegar hasta las 4 veces. Las 4 veces deuda neta evita, deuda neta evita, ¿no? Y no tener ningún problema, ¿no? Porque en realidad, como generan mucho EBITDA, pueden ellos soportar estos niveles de deuda. Su generación de ingresos de forma natural, de forma normal o de acuerdo a su core business, es alto, ¿no? Ellos generan ingresos y esos ingresos les permiten endeudarse a niveles más altos, de tal manera que pueden asumir ese nivel de deuda, ¿no? Para empresas más o menos cíclicas, también se puede tolerar hasta 2.5 veces deuda neta evita, ¿no? Habíamos visto que para empresas cíclicas 1.5 ya es alto. Para empresas más o menos cíclicas 2.5 deuda neta evita, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que empresas muy endeudadas pueden tener riesgo de quiebra durante una crisis financiera, por ejemplo como la que estamos pasando ahora, ¿no? Las altas tasas de interés pueden afectar significativamente a este tipo de empresas, ¿no? Bueno, eso es todo para el video de hoy. Hemos abarcado conceptos muy importantes y prácticos, útiles. Espero les sirva para entender mejor la valorización de empresas. Si tienen alguna duda, la escriben en los comentarios. Y si les gusta este tipo de videos y la información que se les está proporcionando, pues pueden suscribirse y de repente dejar algún comentario también, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.